Bueno, saludos a todos en el nombre de Jesús. A todos los amigos, los hermanos unicitarios. Mi nombre es Edwin Higuera y soy apologista unicitario. Bueno, el día de hoy quiero eh, tratar ese tema. ¿Qué persona divina habitaba, vivía o residía o moraba en Jesús? ¿La persona divina del Padre o la persona divina del Dios Hijo? ¿Mm? Yo creo que las escrituras son muy claras en afirmar que solamente hay un Dios y Padre, el cual es por todos y sobre todos y en todos. Efesios 4:6 lo afirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 6. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Padre. ¿Mm? Es decir, que para los apóstoles, el apóstol Pablo, solamente había una persona divina, el cual era el Padre. ¿Mm? Sabemos que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento de que solamente Jehová es Dios y no hay otro, ¿cierto? No hay otro. Salmo 86:10 lo dice, Salmos 72:18 lo dice Primera de Reyes 8:60, Primera de Crónicas 17:20, Segunda de Samuel 17:22, Isaías 37:16 y el verso 20, Segunda de Reyes 19:15-19. También lo dice Malaquías 2:10, Deuteronomio 4:35, 32:39, Deuteronomio 6:4. En fin, muchísimos textos que afirman de que solo hay un solo Dios. ¿Mm? Y ese solo Dios es Yahvé. Y Yahvé es el Padre según Malaquías, según, según Isaías 64:8 y 63:16. Y el mismo Malaquías 2:10. ¿Mm? Y es el mismo Dios viviente según Daniel 6:25 y 6:26. También lo dice Jeremías 23:35, de que Yahvé es el Dios viviente. Jeremías 10:10 también lo afirma. Es el Rey y Señor de señores, Deuteronomio 10:17, Dios de dioses. ¿Mm? Entonces vemos que ese Dios mismo fue el único que prometió venir a salvarnos, pero Él como Espíritu Divino no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque un espíritu no muere, es inmortal, Dios es inmortal y como espíritu no puede derramar sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso dice en Ezequiel 34:11, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Mm? Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Mm? Dice en Isaías 40, dice que y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Mm? Entonces vemos, 1 Timoteo 3:16 afirma que Dios, el Dios viviente, fue manifestado en carne. Sabemos que en 1 Timoteo 3:16 se usa el pronombre relativo Jos. Y un pronombre relativo Jos, que ahí está el pronombre relativo Jos, es definido. Indefinido ya sería Geotic, pero ahí está indefinido, reproduce un antecedente o que tiene relación con un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El sujeto con el que tiene antecedente o está reproduciendo. El sujeto Dios viviente del verso 15. O sea que el Dios viviente fue manifestado en carne, en naturaleza humana. Yo creo que la Biblia es muy clara. Los judíos solamente conocían un Dios y ese Dios para ellos era el Padre. Lo dice Juan 8:41 y Juan 8:54. Es por esto que vemos estas declaraciones acá en Juan. Juan 14:7. Jesús dijo, si me conocieras, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Cómo lo están viendo? Como un varón, como el descendiente de David. Dios se dejó ver como un varón perfecto, como ese postrer Adán, como el descendiente de David. Por eso Felipe les dijo, si Felipe conociera hubiera conocido los apóstoles a otro Dios,
distinto al Padre, hubiera dicho, no, muéstrame al Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo. No, él pidió solamente al Padre porque él no conocía otro Dios que no fuera el Padre. Y nos basta. Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, es decir, ese pronombre es el pronombre personal yo. El que me ha visto a yo, en otras palabras, ha visto a quién, al Padre. ¿Mm? Ver a Jesús como un hombre es ver al Padre manifestado como el siervo. ¿Mm? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que le muestre al Padre? Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Mm? No estás viendo con un Dios Hijo. ¿Mm? Yo no puedo decir que si estoy viendo fulano de tal, estoy viendo al papá de esa persona. No, sí, yo estoy viendo al papá es porque es al papá. ¿Mm? Y listo, entonces porque el Hijo es la manifestación visible del Padre. ¿Mm? Lo invisible del Padre es el Hijo y lo visible del Hijo y visible del Hijo es el Padre. ¿Mm? Es por eso que Jesucristo es Dios, precisamente porque es la persona divina del Padre, como el Hijo. El Hijo es un hombre. ¿Mm? Es un hombre, el descendiente de David, lo dice Romanos 1.3. Lucas 1.31 al 35 lo dice en la Nueva Versión Internacional. Él será un gran hombre y Dios le dará el trono de David su padre. ¿Mm? En Juan 14.10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Mm? Las palabras, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, ¿Mm? El Padre que vive, en otra versión dice morar, porque aquí aparece la palabra griego meno, no, la palabra, la palabra meno, acá vamos a ver, el Padre que mora, vea, meno, ¿qué significa? Permanecer o vivir, ¿Mm? Posar, quedarse. El Padre que vive, o sea, la persona del Padre es la que está dentro de mí. ¿Mm? No está diciendo que dentro de él hay un Dios Hijo, no. El Padre que mora, que vive, que reside en mí, él hace las acciones o los hechos. ¿Mm? Vean, las obras es el griego ergon, significa obra, acción, hacer, hechos. ¿Mm? Jesús no dijo, yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Mm? Pero los judíos decían que era el espíritu del Belcebú, príncipe de los demonios. Vemos que ese espíritu que estaba en Jesús es el Padre, porque solamente hay un espíritu. Y Dios es espíritu, Juan 4:24, en referencia al Padre. ¿Mm? Entonces, Juan 8:19, ¿qué dice Juan 8:19? Vamos a leerlo allá. Entonces, aquellos que dicen que no hay declaraciones, que Jesús nunca dijo que era el Padre, bueno, yo creo que aquí está más que claro. No sé si hay que tener falta de comprensión lectora o hay que tener la mente demasiado cerrada y cauterizada para no comprender esto. Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conoceréis. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Conocer a Jesús, ver a Jesús como un hombre es ver al mismo Padre, es ver al mismo Padre. ¿Mm? Es ver al mismo Padre. Son declaraciones contundentes. Solamente que hay unos que quieren parcializarse. Es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Es el Hijo de Dios, claro. Porque como un hombre, nacido de María, de una virgen, es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es el Hijo del hombre. ¿Mm? Amén. Así es lo que presenta la Biblia. ¿Mm? Y existía antes, claro, en la mente de Dios como ese cordero, como el plan salvífico para la expiación de los pecados del hombre, estando en la mente del Padre, ¿Mm? Siendo el mismo Padre, obviamente, porque el verbo, el logos, la palabra no es alguien distinto a Dios mismo.
Así como nuestras palabras, nuestra mente, nuestros pensamientos somos nosotros mismos y expresamos esas palabras sin ser alguien distinto. De la misma manera es Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, por acá vamos a leer. Entonces, vamos a leer en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en él, véanlo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Cuál plenitud de divinidad dijo Jesús en Juan 14:10 que vivía o moraba en él? ¿Mm? El Padre quien vive en mí. Esa es la plenitud de la deidad. ¿Mm? No está diciendo que un Dios Hijo, entonces, que la plenitud de la Trinidad, si la plenitud de la Trinidad es el ser de Dios compuesto por tres personas, entonces significa que habían tres personas divinas en Jesús. ¿Mm? Esto contradeciría entonces al dogma de la Trinidad que dice que el que habitaba en Jesús era un Dios Hijo. ¿Mm? Aquí está diciendo Jesús que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Cuál divinidad? El de Juan 14:10, el Padre que mora en mí. ¿Mm? El Padre que mora en mí. Según de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo. ¿Cuál Dios? Ese Padre que mora en mí. No un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, no. Entonces, vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres seres distintos, sino que es el mismo Padre. Vea, porque en él habita, katoikeo, ¿qué quiere decir? Habitar. Vea, alojarse permanentemente, residir, habitar, morar o morador. ¿Ah? Es decir, que en Cristo reside, mora, vive. ¿Mm? Físicamente, es somáticos. ¿Mm? La plenitud corporalmente, somáticos, vea, corporal o físicamente, o sea, en Cristo habita, reside, vive de manera física toda la plenitud de la deidad, como un varón. Por eso es que ver a Jesús es ver al mismo Padre, porque Cristo es la imagen, la estampa, la reproducción o copia humana de la deidad del Padre. ¿Mm? Entonces, yo invito a aquellos que crean a lo que dicen las Escrituras. Por eso es que Jesús es el único Dios y Padre. No hay más. Como el hombre es el Hijo. Porque Dios el Padre asumió una condición humana como el siervo, como el cordero. Lo dice Isaías 9:6. El Hijo dado y nacido es el Dios poderoso y el Padre eterno. Es muy clara las Escrituras. Juan 3:16. Ha dado a su Hijo unigénito, en referencia a Isaías 9:6. El Hijo unigénito ya se sabe que es un hombre nacido de la Virgen. Unigénito quiere decir, viene compuesta por dos palabras, monógenes, mono, solo, único, genes, nacido. El único hijo nacido, quiere decir allí, para que todos que en él crean ese varón, que es el Cordero, que es el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo del hombre, no se pierda, tenga vida eterna. Bueno, entonces Dios me los bendiga. Hasta la próxima.